Vamos a comenzar la actividad de ahora, la sexta sesión de cefaleas. Ahora estamos en la fase de las cefaleas primarias. Vamos a hablar un poquito de las fases ahora. Un momento voy a compartir mi pantalla. Bien, espero que me escuchen todos. Estos fueron los criterios que hablamos en una de las sesiones de los criterios de cefaleas producidas por abuso de medicación, que es muy común en las cefaleas, perdón, en las cefaleas crónicas, en la migraña crónica. Esta es la fisiopatología. Un momento. Esta es la fisiopatología de las actual 2021 de las migrañas. Estos son los centros. Básicamente la cefalea comenzaría en una interacción entre un agente nocivo externo o interno, como por ejemplo el consumo de vino que tiene flavonoides más que todo los flavonoides, o el queso que tiene tiramina, el queso duro, o los glutamatos que vienen en los embutidos, en preparados que están enlatados, o la exposición al sol, que tiene un efecto directo sobre los receptores de fibra pequeña, 4C, que están localizados en las terminales del nervio trigémino. Entonces, si son las ramas del trigémino, que es la rama frontal o la rama mandibular o la rama maxilar, más bien dicho, accede a través del ganglio esfenopalatino. Es el ganglio esfenopalatino, un importante ganglio que vehicula todas los receptores nociceptivos dependientes del nervio trigémino, o en la rama frontal que va al nervio trigémino también por la rama oftálmica, entra a los ganglios autonómicos, al ganglio salivatorio superior, y a su vez ingresa al complejo trigémino, el complejo trigémino, pero el componente bulbocervical. Esta estructura está encargada del inicio y la mediación de la migraña y los síntomas que van al cuello, que por cierto, los síntomas del cuello que comparten la migraña con algunas cefaleas que tienen inicio en cuello, es el 80% de las confusiones del diagnóstico de migraña por el componente cervical, que es debido al componente trigémino cervical, el componente que se encuentra aquí. Esta porción es la porción trigeminal bulbomedial, es la que está involucrada en el disconfort y el dolor de cabeza y los síntomas autonómicos, es la principal. Desde aquí tiene una interconexión a través de conexiones eferentes hacia el locus coeruleus, que es el que tiene relación más que todo con alteración de los patrones de hábitos de sueño, alteraciones de la alimentación también que vemos en los pacientes con migrañas. También es el que está involucrado en la alteración del estado de vigilia. Y algunas veces podemos ver que este núcleo sería el que se enciende más en los estudios de PET funcional cuando los pacientes tienen migraña y tienen una tendencia a permanecer quiescentes, con somnolencia, y además, de manera paradójica, tienen también insomnio. Otra conexión es con la región periacueductal, que también participa en la molestia del cuello. Vean cómo el cuello es uno de los componentes de las migrañas que a veces nos causa confusión si es un problema originado en el cuello.
Aquí se encuentra el área diencefálica A11, es un nuevo grupo nuclear también que participa en la alteración también de esta somnolencia y el bostezo. También por esta sensación de sequedad de la boca, con ese disconfort que hay, con náuseas, vómitos y deseo de comer dulces. Luego tenemos una conexión con el tálamo que procesa las hipersensibilidad sensitiva que tienen los pacientes, esa sensación de alodinia. Es una molestia que tienen los pacientes que dicen que el cuero cabelludo les arde, que el pelo les duele, que sería la movilización de los folículos pilosos, que cuando se movilizan durante el peinado, cuando hacen masaje, experimentan alivio algunos y otros experimentan dolor, sobre todo cuando tiene conexión con la fibra C que se encuentran en las terminales nerviosas de los nervios craneales, ya sea cervicales o del nervio trigémino. Hay una conexión con el córtex también, que es lo que produciría, lo que estaría involucrado en la fonofobia, fotofobia, en las alteraciones del carácter, fatiga, alteraciones de la cognición. Y durante ese momento los pacientes tienen un patrón reductivo de la memoria y alteraciones emocionales. Entonces, tanto los núcleos del trigémino que van al puente como el ganglio esfenopalatino son los que están involucrados en las fases vasculares, que son una consecuencia del problema neural. O sea que el problema neural es lo primero y el problema vascular es lo segundo, es una consecuencia. Por lo tanto, yo quiero dejar ahora sentado de que por favor no le digan cefalea vascular. Tal vez le pueden decir neurovascular, pero no vascular, porque no es un problema inicial el problema vascular. Por eso es que no usamos nosotros vasoconstrictores como antes, nimodipina, por ejemplo, que se usaba un tipo como vasodilatador creyendo que ese era el fenómeno primario. Sí es cierto que existe una activación de depresión de Leao, pero es una corriente eléctrica depresiva que tiene un curso lineal, no de onda expansiva. Hay nuevos estudios respecto a esto. El año pasado, recuerdo cuando di esta clase el año pasado, que hablamos de la corriente de Leao, pero eso es en ratas. Ahora se han hecho estudios funcionales en humanos, básicamente un caso y otro caso español que recientemente conocí, donde se ve que la secuencia de resonancia magnética funcional muestra que es una activación lineal de acuerdo a las capas occipitales a un B1 y B2 visuales. Lo veremos en un instante. Muy bien, entonces, la descripción de las migrañas, pues es un problema que comienza en la herencia, es un problema de naturaleza heredofamiliar, tiene agrupamiento genético, como lo vimos con los receptores activos vinculados con el CAGNA1, CAGNA2, o sea, con los receptores de calcio. Eso lo vimos el año pasado, que es un complejo de características heredofamiliares o de agrupamiento familiar. Ese es el principal problema que produce que los receptores trigémino-faciales y los receptores, sobre todo vinculados con A5 y hidroxipetamina de sus diferentes familias, antes solo decíamos que era el A1-like, A1, A delta, A beta, A delta. Ahora se ve que es una familia más grande todavía que está involucrada. Son los que primero reaccionan. Eso es de características heredofamiliares. Y esto hace que el procesamiento sensitivo sea normal. O sea que esos receptores que se encuentran en la superficie del cráneo, cara, son los que primero reaccionan excesivamente a un estímulo. Al principio es exógeno, después es endógeno y después ya no tiene vínculo con activación exógena y endógena, sino que ya es espontáneo.
Esto produce una desregulación de esa estabilidad que tenemos para estar sin dolor de cabeza, que sería la homeostasis. Algunos pacientes están controlados, pero con alostasis. Alostasis significa de que necesita una gran cantidad de medicación para estar estable. Ya es un estadio ya más hiperreactivo, o sea que se va desensibilizando poco a poco con el tiempo. Tengo que apagar un teléfono un momento. Un audio, gracias. Muy bien, entonces, el trastorno de la migraña no es vascular, no es primario vascular, es secundario. Entonces, los medicamentos que afectan a la circulación, pues, no son eficaces. Solo son eficaces quizás en algún momento del problema vascular primario, del problema vascular, pero en general no son eficaces. Así que no le llamemos cefalea vascular porque no tiene ese principio. Tienen como consecuencia común una alteración vascular, ¿verdad? Es un epifenómeno, es una consecuencia de un cambio neuronal que ocurre durante la fase de migraña, pero no es lo primario. Es algo neurológico principalmente. Muy bien. Entonces, el hipotálamo es una cosa que quería resaltar aquí y el tronco encefálico son los que están involucrados, tronco encefálico, hipotálamo, son los que están implicados en la activación de las descargas que producen la mayor cantidad de los síntomas. El locus coeruleus, la sustancia gris periconductal, la protuberancia dorsal, que tiene una conexión con vías corticales, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Muy bien, entonces, toda esa activación neurológica produce 5 fases. La primera se llama fase premonitoria o fase prodromo. Esta dura 48 horas. Esta es una fase donde los pacientes no tienen cefalea todavía, no tienen aura todavía, sino que tienen una alteración conductual de beber agua. Usualmente son síntomas hipotalámicos generalmente. Les da sed, tienen fatiga, pueden tener alteración del estado de vigilia, somnolencia, están decaídos, todavía no tienen cefalea. Luego viene la etapa de las auras, cuando tienen aura, ¿verdad? En los pacientes que tienen aura, ya sea visual, somestésica, motora, del tallo, etcétera. Luego está la fase propia de la propia cefalea. Esa ya la vimos, que esos son los criterios los criterios de la Asociación Internacional de Cefaleas, la clasificación internacional, el ICD. Luego está la fase que se llama postdromo. La fase postdromo es cuando se ha resuelto la cefalea y entonces los pacientes desarrollan un segundo estadio que usualmente son síntomas hipotalámicos provenientes del área A11, que son fatiga, astenia, adinamia, alteraciones del patrón del ciclo vigilia-sueño, que es activación del locus coeruleus. Pueden sentir, bueno, en muchos reportes, ¿verdad? Los pacientes sienten como que se los hubieran, como si les hubiera pasado una planadora encima, como si hubieran tenido un cuadro gripal, ¿verdad? Están decaídos y pueden estar hipertensos en la fase de cefalea y todavía hipertensos en la fase postdromo y no son hipertensos. Es hipertensión reactiva que durará el estadio de prodromo. Y luego está la fase interictal. La fase interictal es lo que está entre los ataques. Esta fase es interesante porque aquí todavía hay un comportamiento anómalo. Este comportamiento anómalo
es el que está de base, que es esto que conocemos como personalidad A de los migrañosos. A veces son personas muy perfeccionistas, irritables ante cosas normales. Pueden, cuando están más avanzados, pueden tener estadios de horas o estadios de tristeza o de irritabilidad. Es un carácter ictal, carácter, perdón, interictal. No es la cefalea, no es prodromo, es un estadio que está entre cada fase, que también ahí vamos a ver que hay anomalías del estado conductual que no están bien estudiadas todavía. No se sabe qué son, pero podrían ser susceptibles en algún momento a tratamiento para evitar las crisis. Por eso nosotros a veces usamos ácido valproico en estos pacientes, porque el ácido valproico tiende a estabilizar el efecto, el afecto, tiende a estabilizar el afecto. Algunos pacientes que tienen esa irritabilidad basal. Muy bien, entonces. Doctor, perdón, una pregunta. Sí. En esa fase que está mencionando, todas esas que mencionó, que son como las que están antes que empiece el dolor, ¿habría posibilidad de atacar ahí como de atacar con algún medicamento o en esa fase no se puede todavía o ya se podría tomar? No, si ustedes reconocen que los pacientes están pasando por estas fases, esos pacientes son susceptibles a prevención. Por ejemplo, si ustedes ven que los pacientes, antes de que desarrollen la migraña, por ejemplo, ven que comienza a dormir menos, por ejemplo, o comienza a deprimirse, o comienza a tener reportes de intolerancia o susceptibilidad al llanto. Esos pacientes pueden beneficiar de una antidepresivo tricíclico tipo amitriptilina, unos 12.5 miligramos. Si ven que son pacientes fluctuantes que están entre la habilidad afectiva, se pueden beneficiar si está indicado. Es decir, si no tiene contraindicaciones, ácido valproico. O sea, es de ir identificando, bueno, entre las causas por las cuales nosotros damos prevención, es por el número de dolor de cabeza. Por eso, si un paciente tiene de más de 2 episodios mensuales de dolor de cabeza, durante meses consecutivos, 3 o 4 meses, ya se ganó el tratamiento preventivo. Pero si podemos identificar en los pacientes estas fases y vemos que el paciente tiene, por ejemplo, alteraciones del sueño antes de cada fase, por ejemplo, le dicen, mire, fíjese que a mí, antes de que me dé dolor de cabeza, siempre se me va quitando el sueño. O, por ejemplo, a mí, otro paciente puede decir, fíjese que cuando a mí me va a dar dolor de cabeza, me comienza una molestia en el estómago. Es una sustancia P que se libera en el tubo digestivo. Para esa fase, si uno puede tratar y evitar, por ejemplo, se puede dar un anticolinérgico, por ejemplo, para el tubo digestivo, de los que ustedes conozcan, ¿verdad? De los que usamos para colitis, por ejemplo. Entonces, si algún paciente se puede beneficiar de un tratamiento, hay que darle. Hay que darle. Usualmente, yo lo que hago es que si un paciente está mostrando síntomas prodrómicos y si son algo vinculados con antidepresivos, yo voy a ocupar por ejemplo, amitriptilina, por ejemplo, es uno de ellos que suelo ocupar. Amitriptilina es un medicamento que estabiliza el sueño también, a baja dosis. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, enojo con frecuencia y tiene alteraciones de la presión, propranolol va a ser un medicamento. No es tan buen hipertensivo, pero sí es un buen preventivo de migrañas. Una pregunta, doctor, al respecto. O sea, no todos los pacientes logran, ¿cómo se llama? Entender o reconocer el pródromo, ¿verdad? Pero los que lo reconocen se benefician de ese tratamiento. Ahora, ¿ese tratamiento es permanente o solo cuando el paciente reconoce que está empezando a entrar al pródromo lo toma o cómo se hace? Usualmente los pacientes tienen que reconocer algunas cosas que pueden ser tratables. Por ejemplo, si un paciente dice, fíjese que a mí cuando me da dolor de cabeza siempre se me va quitando el sueño. Entonces, no solamente se controla el sueño con medicamentos, hay el tratamiento no farmacológico del sueño puede ser útil.
Mire, fíjese que yo le recomiendo, le voy a dar un tratamiento por un tiempo, 3 o 4 meses, por ejemplo, la amitriptilina, o planifíquelo para 5 meses, 6 meses, 2 años, por ejemplo. Pero yo le voy a enseñar que cuando usted se sienta así, trate de llevar los 10 mandamientos del sueño, por ejemplo. No encienda la luz en su habitación, no utilice su cama para cosas que no son dormir o sexualidad. No trate de estar estudiando, no encienda su celular durante porque se le va a empeorar. Trate de tomar melatonina, por ejemplo, a las 7, a las 8 de la noche, para que sincronice el pulso de melatonina con la noche. No trate de quedarse tratando de dormir en su cama, váyase a otra cama. Ahí piense al revés, no me quiero dormir. Y así, haga ejercicio, muy importante el ejercicio. El ejercicio puede agregar hasta 45 minutos de sueño en los pacientes que están con esa susceptibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, y después le vamos enseñando que debe de dormir bien, debe de tratar de estar tranquilo, ¿verdad? Esas son cosas en las cuales los pacientes pueden ellos mismos colaborar. Un momento. Gracias, doctor. Entonces, esas son cosas que pueden hacer. Por ejemplo, hay pacientes que les da por beber y comer. Entonces, los pacientes debe de advertírseles. Usted puede entrar en una etapa de prodromo y esta es la primera aura. Entonces, si se encuentra así, esté pendiente que puede ser que esto sea una primera manifestación. Ese deseo de comer dulce, por ejemplo, que algunos pacientes con migraña reportan. Justo tengo una paciente ingresada este día y ella ha estado ingresada por 14 días. Y el neurólogo que le veía, pues ya no pudo con ella, me llamó para que pudiera ayudarle a controlarla. Entre los neurólogos nos pasa esto, que a veces nosotros mismos, a veces no podemos controlar las migrañas de nuestros pacientes y nos pedimos ayuda entre nosotros. Y pues he aplicado lo que yo les estoy dando aquí ahora. Algunas cosas que las que estamos son sencillas, pero pueden ser muy importantes. Doctor, una pregunta. ¿Podría aplicar ahí, por ejemplo, a mí cuando me da la migraña? Porque así me pasa a mí, eso de que me da sed, o si yo me he soleado, yo ya sé que me empiezo a sentir mal. Entonces yo lo que hago como tratamiento preventivo es aislarme, irme a mi cuarto, apagar la luz en un lugar silencioso, como para evitar que me continúe o que me dé la migraña. Sí. Y hay otras cosas que no son medicamentos. Un tratamiento como... Hay otras cosas que no son medicamentos. Por ejemplo, mi esposa está por acá y ya sabe, ella padece mucho. Hidratarse, por ejemplo. El masaje es bien útil. Las compresas frías son bien útiles también. Si ustedes tienen un poquito de algodón y echan unas gotitas de lidocaína, un par de gotitas, y se lo ponen en la fosa nasal, eso es bien útil también. Si están en un centro, si su práctica es hospitalaria y tienen oxígeno, pueden ponerse oxígeno en la nariz, unos 3 litros por minuto, unos 15 minutos. Y eso también tiene efecto. Lo usamos para cefalea cluster, pero ahora hemos visto que es útil en la fase prodrómica de usarlo en esos días, unos 2 o 3 días. Doctor, ¿y ese masaje en qué parte de la cabeza se da o a dónde se da? Usualmente es de los hombros para arriba. Ajá. Todo lo que es el tercio superior del cuerpo, ¿verdad? Pueden hacérselo ustedes solos. También pueden ocupar, lo frío es más útil en la fase prodrómica que lo caliente, ¿verdad? Lo frío es más útil. Bueno, yo tengo un paciente que cuando está en etapa prodrómica, que yo le he ido enseñando, él se pone unas geles que las mete en la refri y se las pone, ¿verdad? En las sienes o en el cuello, donde va a comenzar la cefalea. Y trata de hidratarse, trata de dormir bien, ¿verdad? Trata de estar lo más estable posible y no enojarse porque o sea, tratarlo de estar lo más estable. En ese pródromo es que ya está siendo lo que les dije, lo que se le he puesto acá, miren. Que en ese momento ya está activo el locus coeruleus. Ya la sustancia periconductal y la protuberancia y las áreas corticales ya se están afectando por impulsos.
todavía no comienza la cefalea, pero el paciente, al enseñarle esto a algunos pacientes que les gusta investigar, ellos pueden ver que estas zonas se están volviendo más activas días antes que les dé la cefalea. Entonces, cada paciente migrañoso tiene que, de lo posible, tratar de identificar ese pródromo, que son neuronas que se están volviendo hiperactivas, están recibiendo impulsos nociceptivos a las cuales van a evolucionar a migraña. Entonces, si está poniéndose triste, trate de estar, digamos, contrarrestar, porque el estado efectivo no solamente son medicamentos, amigos. También uno participa contrarrestando neurotransmisión positiva, ¿verdad? Uno puede contrarrestar y no dejarse caer, no dejarse involucrarse en la corriente neuronal, porque la disfunción del locus coeruleus, la disfunción periaqueductal, el núcleo, vean otra vez esto, miren, vean esto que está aquí, esto que les he puesto aquí. Este involucramiento de síntomas, de dolor, alodinia, fotofobia, la corteza cursa con fatiga, ¿verdad? Esa fatiga que está teniendo no es otra cosa más que un pródromo de migraña. Vean el locus coeruleus, cómo está participando en esos cambios de los hábitos alimentarios, que quiere comer ansiosamente, que quiere comer azúcar, que busca los dulces. Eso no es otra cosa más que un pródromo. Entonces tiene que reconocerse, uy, esto si sigo así, consumiendo azúcar, esto va a producir un cambio en el patrón de insulina. Entonces tengo que evitarlo. Lo que me quiere venir es una cefalea, ¿verdad? Entonces, aquí puede ser que un paciente se beneficie de tratamiento porque fíjense que en emergencia, como vamos a ver si algún día llegamos a eso, que el tratamiento para cefalea en cuidados en emergencia son 500 miligramos de ácido valproico. Entonces, una tableta de ácido valproico para algunos pacientes puede ser útil para estabilizar el efecto, solo una dosis nada más. Hay un ensayo terapéutico de uso de ácido, todavía no se sabe muy bien cómo tratarlo médicamente, pero hay un trabajo un trabajo pivotal de ácido valproico en fase prodrómica, que está en curso, no hay datos todavía, pero podría ser que sea una solución, o una tableta de mitriptilina, media tableta, por ejemplo, puede ser otra solución. O tratar de estabilizarse uno mismo. Pero son cosas que no pensamos. Siempre pensamos tratar el aura o tratar el dolor de cabeza, pero muy poco se piensa en el prodromo, en el postdromo, que puede cursar con hipertensión, o en la fase interictal. Fíjense, la fase interictal es el paciente con migraña es una alteración genética. Esto entendámoslo. Los pacientes migrañosos tienen una genética anómala en su tronco cerebral. O sea, ese paciente, si no tiene cefalea, está en fase interictal. Debe de hacer ejercicio, debe de bajar de peso. Eso, aunque el médico no lo pueda hacer porque no tenga migraña, pero no quiere decir que no le aplique a los pacientes también ese principio. Muy bien, estas son algunas de las... Doctor González. Sí. Hola. Una pregunta. Anteriormente, o no sé si todavía ahora, se utiliza la metoclopramida intramuscular cuando el paciente tiene dolor. ¿Todavía aplica eso? Todavía existe, sí. Y, en la vena inclusive. y por ejemplo, la mitriptilina o el ácido valproico, ¿bloquea la cefalea cuando ya va a empezar o hace o no interfiere en el desarrollo? ¿Cómo no? La aplicación de ácido valproico en avena no es tan efectivo como los triptanos o como los ditanos o como los gepantes, o inclusive como los AINES, no es tan efectivo. Pero cuando va asociado con otras cosas puede ser útil. Cuando, digamos, ya le dieron, por ejemplo, el paciente dolginal, o tiene contraindicaciones,
para el uso de AINES. Entonces, ya trató usted con un triptano, ya le dio L-triptán, ya le dio rizatriptán, ¿verdad? Ya, y no se quita. Entonces, el ácido valproico puede ser una opción en etapa aguda. Se está investigando en prodromo. Perdón, se está investigando en prodromo. Si una pequeña dosis en los pacientes que tienen inestabilidad del afecto puede ser útil. Se está investigando esto. Pero es un medicamento fácil de administrar. El divalproato sódico 250 ER es un medicamento sencillo de administrar, una sola dosis. Yo todavía nunca lo he usado. Nunca he usado ácido valproico sódico en fase de prodromos. Lo he usado en fase aguda. Lo he usado en fase aguda y tiene ciertos beneficios, ¿verdad? Evita que los pacientes vayan escalando a que vayamos a medicamentos más potentes. Por ejemplo, tengo una paciente que les comentaba ahora que no se le quita con nada. Es una paciente que tiene todos los criterios de la clasificación internacional, ya tiene resonancias negativas, no tiene síndrome de hipotensión cerebral idiopática, espontánea, quiero decir, no tiene síndrome de hipertensión intracraneana, no tiene ninguna enfermedad secundaria. ¿Verdad? Básicamente es migraña pulsátil hemicraneal con fotofobia, fonofobia. Esa paciente yo le he dado ácido valproico y le ha ayudado, ya no ha seguido las crisis, ¿verdad? Cuando uno está un poco desesperado también, que no haya que hacer, el ácido valproico puede ser una opción. Metoclopramida también es un tratamiento útil. Solo que la metoclopramida, sepan ustedes, que está asociada con un problema raro, pero no es totalmente infrecuente, no es tan frecuente, pero sí se puede ver, es las disquinesias agudas. Puede dar protrusión de la lengua, puede dar movimientos anormales, craneofaciales, que se quita cuando se le administra a los pacientes se les da antihistamínicos. ¿Y eso sucede, doctor? ¿Eso sucede Ajá. cuando se usa crónicamente o con una dosis de metoclopramida? Con una sola dosis puede aparecer. Son pacientes que son vulnerables, tienen una susceptibilidad por la metoclopramida es bien rara. A los gastroenterólogos ya me han llamado para ver pacientes con reacciones de disquinesia aguda. Protrusión de la lengua es uno de ellos. Y esto se le da difenhidramina, 50 miligramos en avena y se les quita. Es bien mágico. Gracias. Bueno, aquí tenía pues los fases. Vean ustedes, estos son un estudio de fase prodrómica de la migraña. Desde antes el paciente pues tenía apetito, alteraciones de la luz, el sonido y el gusto. Pero durante la fase preictal, fíjense cómo, miren esto, la fase preictal antes de la crisis de dolor, los pacientes comienzan a tener cambios en la percepción como cabeza ligera y vean y cambios en el patrón alimentario también de comer. Y vean cómo se activan el área, este es el área A11, esta es la corteza occipital en esta fase, ¿verdad? Que es la fase azul. Vean cómo se encienden los núcleos trigeminales bulbocervicales del trigémino. Miren cómo se activan. ¿ve? Estos son los núcleos, el locus coeruleus. Estos son los núcleos trigeminales pontinos. Este es el área hipotalámica A11. Esta es la corteza visual. Miren vean cómo se va encendiendo. ¿verdad? El área pretectal también se va encendiendo también. Durante la fase ictal, que ya está con cefalea, náuseas, vómitos, fotofobia, pues aquí está bien encendido el locus coeruleus, en los núcleos trigeminales, el núcleo trigeminal homolateral al dolor de cabeza, ¿verdad? En este caso, este es el izquierdo, el derecho está a este lado siempre. Vea cómo se enciende y es una cefalea pulsátil. Le duelen los dos lados, pero más que todo el lado izquierdo. Ya están bien encendidos. Esa es el área A11, ¿verdad? Es el núcleo pretectales,
la sustancia gris periacueductal, miren cómo están encendidos en esta etapa. Todavía en la fase posictal, todavía cuando ya no quiere comer, ya está limitado de comer, se siente decaído, ¿verdad? Los núcleos están encendidos, los occipitales, ¿verdad? Estos son núcleos encendidos, que están participando. Son los núcleos hipotalámicos también. Todavía está encendido el núcleo del trigémino en la región bulbocervical. Algunos núcleos, como inclusive los núcleos cerebelares también están ahí, que son algunos vinculados con síntomas de mareos. Estas son fases que no habíamos reconocido antes como importantes, que los pacientes tienen activación, que les digo, en estas etapas. Y aquí, pues, los núcleos hipotalámicos son los que producen hipertensión posictal. Y fíjense, tengan cuidado, una cosa, siempre decimos, le vamos a tomar la presión, está alta es porque le duele. Al paciente se le quita el dolor de cabeza, pero todavía está hipertenso. Y uno cree que, entonces decimos a veces, entonces el paciente debe ser hipertenso. Va a ser hipertenso y le damos un medicamento y resulta que se le quita el dolor de cabeza y ese medicamento que dimos puede ser que le induzca hipotensión, más hipotensión. O sea que hay que esperarse por lo menos 24 horas después de que se dé la cefalea para juzgar si el paciente es hipertenso, porque todavía la hipertensión es parte del mismo cuadro disautonómico. El hipotálamo, ¿ven? El hipotálamo tiene un rol en la homeostasis de los pacientes de fase prodrómica. Muy bien, avancemos. Entonces, la propagación de la migraña. Vean este interesante, cómo se propaga la migraña. Cuando vimos esto hace 1 o 2 años, dijimos que la corriente de Leao es como una gota que cae en un lago tranquilo y se expande en ondas expansivas, con anillos concéntricos que se van haciendo cada vez más grandes. Pero realmente es así. Vean esto, miren, este es un paciente, voy a detenerme aquí, este es un paciente que el aura lo tiene desde hace 17 años. El paciente tenía, tenía más. Comenzó a los 17 años de edad y el paciente ya tiene como 60 y fichas, 64 o 67 años. Y entonces tenía 1000 dibujos, donde él dibuja, va dibujando la forma como ve el aura visual. Lo único que se le hizo fue tomarle un SPECT funcional que marca cada 2,5 centímetros van midiendo en el corte visual en una resonancia funcional y aquí se va poniendo donde va, donde él escribe el aura, tiene un aumento de captación de señal y entonces va dibujando en el córtex lo que él va escribiendo en un papel, ¿me entienden? Bien, entonces va así, miren, va linealmente, horizontalmente, va siguiendo la ruta de un homúnculo, del homúnculo visual. Miren. No se expande como una gota, sino que va siguiendo el recorrido de una columna visual B1, B2. ¿Ven? Entonces, la velocidad con que va desplazándose es entre 2 y 3 milímetros por cada minuto. Esa es la velocidad total. La aura duró 26 minutos. Entonces, es un recorrido lineal, es una información que hay ahora de esto. Estos son los dibujos que él ha hecho. Tenía 2 dibujos, uno que son expansivos y otro que son compresivos. Por ejemplo, comienza aquí en este sitio, desde una corteza visual
secundaria y va viajando hasta el número 28, 26, 27, 28, y aquí continúa, haciéndose más pequeño hasta que llega a corteza visual primaria. En cambio, aquí va de la corteza visual primaria hasta una corteza visual secundaria. No todas las auras son iguales en los pacientes. Varían. Unas son de un tipo, otras son de otro tipo. O sea, podemos ver una diversidad de auras cuando encontramos auras en los pacientes. No siempre tienen la misma recorrido en el mapeo cerebral. Doctor, esto se cumple para las auras visuales. Unos que tienen auras visuales. Si no Y es aura podría ser visual, también que se cumpla para las auras sensitivas. Vean, en este paciente, estas son las auras temporales, el 5% fueron en este cuadrante y tiene forma centrípeta. Este 15% en este campo tiene forma centrífuga. Este tiene forma centrífuga, centrífuga, centrífuga y centrípeta. Centrípeta y centrífuga. Centrífuga y centrípeta. Unas son del ojo izquierdo, otras son del ojo derecho. Cuando las auras cambian de lado, ¿verdad? Él pudo, en mil esquemas hizo él. Y todas son consistentes, que son trayectos de recorrido lineal siguiendo la columna neuronal de forma lineal. Estas son las que fue registrando. Y tenía otra, fíjense que esto es bien interesante. Este es el recorrido, esta es la fobia y esta es la región periférica. Entonces, los que tenían inicio desde la fobia, que se iban haciendo más excéntricos, llegó un momento en donde la aura se hizo negativa. Ya no es una línea, sino que es un campo oscuro, ¿verdad? Cuando llegó al campo oscuro era porque ya se había internalizado, se había propagado hacia una región más profunda de la corteza visual. Y entonces ya no era un escotoma brillante, sino que era un escotoma negativo, oscuro, que tenía esta morfología. Significaba que se había vuelto y se fue a una fase transicional, dice aquí, en la corteza visual B1, B2. Y ya se había hecho ya una mancha oscura. Es lo que a veces los pacientes dicen, que primero son campos brillantes y algunos de ellos tienen una zona oscura donde ya no miran atrás del aura. Es cuando se está internalizando dentro de la corteza visual. Las que son más brillantes son las que son las más periféricas en la corteza y las más oscuras son las más internas. Muy bien, la fase del aura pues lo tiene 1 de 3 personas con migrañas, ¿verdad? Y los estudios pues muestran de que pueden ser, no todas las auras dan dolor de cabeza, el 75% de ellas sí, el 90% tiene fonofobia, 50% de las náuseas, al mismo tiempo el aura, ¿verdad? Y comienza, les decía que podía comenzar antes, durante o hasta 60 minutos después. Pueden ser visuales, sensoriales, motoras, de lenguaje también, pero como disartria. Y un poquito de afasia disnómica, que no pueden decir las palabras. Eso no es tan raro, no es tan frecuente, quiero decir. Bien. Doctor, disculpe. Sí. Y podría ser que el paciente también refiera que ve luces en la parte inferior en el ojo, cuando cierra los ojos, así súbitamente, y que así también se desaparecen, o que de repente no pueda enfocar. Sí, cuando nosotros cerramos los ojos, casi siempre tenemos manchas blancas al cerrar los ojos sin necesidad de que tengamos migrañas. Las migrañas usualmente se ve con los ojos abiertos. El aura visual
usualmente ocurre cuando tenemos los ojos abiertos. Y claro, también se va a ver cuando tengamos los ojos cerrados también. Pero está en el contexto de migraña, ¿verdad? En el contexto de una migraña. A veces puede haber aura sin migraña, que se llama cefalea decapitada. Lo vemos más en gente mayor, no lo vemos en jóvenes, casi siempre lo vemos en gente muy mayor, que ha sido muy migrañosa con aura. Después se le quita la cefalea y solo le queda el aura. Antes se pensaba en el año 40 que tenía propagación así como de gota, pero ese mecanismo se ha ido moviendo hacia una despolarización cortical en forma lineal. Lineal es la observación que ahora mostró este caso, ¿verdad? ¿Y por de este qué, paciente. doctor, por qué se explicaría que hay aura y no hay cefalea? Fíjese que la razón, se piensa que la migraña tiene en algunas personas, especialmente mujeres, un desencadenante bioquímico relacionado con hormonas, la fase cefálica. Pero como usted vio en los esquemas, los núcleos que producen más dolor son los núcleos trigeminales, que están involucrados en la fase de dilatación arterial, que es lo que produce la exudación de mediadores de dolor, sustancia P. Hay un receptor transitorio de vaginoide y otro de acrinas, que son unos receptores que median propagación de sodio. Por cierto que estos dos receptores nuevos que se han encontrado se han visto que pueden ser modificables por masaje, por ejemplo, por fisioterapia, inclusive por acupuntura. Pero aparte de eso, en cuanto a la migraña, a la aura sin migraña, algunas personas, algunos colegas piensan que es un tipo de cefalea que estuvo relacionada con desencadenantes hormonales propios de las mujeres en edad fértil, que cuando dejan de funcionar los ovarios, solamente la caída de progesterona es la que estaba relacionada con la activación del complejo trigémino, pero vea usted que hay otros núcleos que participan también en las auras, por ejemplo, la parte cortical, que es la parte que da las auras, la corteza. Esa solo da las auras. La parte que duele es el trigémino. El trigémino con sus vasos. Podría ser que esta persona no tenga mucha afección a nivel trigeminal, sino que solo en la corteza y por eso solo tenga las auras. Ahí donde reacciona la corteza. Y puede suceder que solo hayan auras y no cefalea desde un principio, que nunca haya padecido de dolores intensos, solamente la presencia de las auras. Sí, pues podría ser que sea más aura que migraña. Aunque esos pacientes que tienen más aura que migraña, porque una aura significa que está comprometida la corteza. Entonces, si son más aura que dolor de cabeza, yo a veces pienso en epilepsia. Si son más aura porque tiene que ver, pues, lo más normal, como vio ahí, 90% de los pacientes que tienen aura van a tener migraña, 75%, 90% por ahí. Entonces, si tiene más aura que migraña, eso yo lo veo como una bandera roja. Cuidado que no esté frente a una epilepsia. Es que fíjese, doctor, que yo padezco de eso desde hace bastante tiempo. Al principio me daba una aura que la mitad de un ojo no veía, de ahí se me pasaba al otro, veía como hormigueado gris. Pero después empezaba como un puntito, como cuando el puntero está buscando algo en la computadora, pero nada más que con luz brillante, ¿no? Y después ese puntito se desaparece y empieza una aura que si yo la dibujaría como una C que tiene su abertura hacia la línea media, pero una C en forma de una línea zigzagueada, de zigzag, y desaparece. A veces puede haber una leve cefalea frontal, a veces yo no siento nada, pero yo nunca he sentido ningún otro síntoma neurológico y yo me preocupaba porque yo alguna vez pregunté que por qué yo tenía eso a un neurólogo y me dijo que no era migraña porque no tenía dolor. No me da frecuente. Puede haber aura sin cefalea.
se llama migraña decapitada. Ajá. Pero vean ustedes, Angélica, que tiene un recorrido, ¿verdad? Ajá. Tiene un Sí. recorrido, o sea que uno ve que recorre de 2 a 3. O sea, ese es el recorrido que se ha comprobado en varios estudios. Ujú, Mire, tiene un recorrido, ¿ve? ujú, La hora típica tiene un recorrido. ujú, En cambio, si es una enfermedad vascular, ahí se queda. ujú. Ajá. Mire, o sea, Eso podría ser eso puede ser una forma de diferenciarlo. una forma diferencial que tiene Ajá. un recorrido, porque tiene la expansión y crecimiento de las auras es bastante común. Ajá. Eso, digamos, esto que estamos viendo aquí ahorita, tomémoslo como lo más normal. Ajá. Esto que están viendo, este dibujo, ¿ve? Cómo Sí. va avanzando. Sí, No porque se queda en un sitio. yo podría dibujar cuando me empieza y cómo me va apareciendo y cómo me desaparece. Y Ajá. tiene, o sea, si ven la línea que hay de separación, son de 2 a 3 milímetros por cada minuto. Ese es típico de las auras de migraña. Lo comparten muchos pacientes. Ujú. Bueno, gracias, doctor. Bueno, una cosa que quería comentarles es esto. Voy a activar mi puntero. Estoy casi, se me está acabando el tiempo. Y quería opciones de puntero aquí. Vean que es una forma lineal. Esto. A lo largo de las circunvoluciones, ¿verdad? O de los surcos. Este es un consenso 2021 ahora. Nos movemos más para que son un desplazamiento lineal y no una onda concéntrica, ¿verdad? No son múltiples sitios simultáneos, sino que es un desplazamiento que va por un múnculo, ¿verdad? También se puede propagar de manera silenciosa en la corteza sin manifestaciones clínicas. Eso puede ser el aura, aunque ese hay que tenerlo como bandera roja, ¿verdad? Pero puede ser, un paciente puede tener propagación cortical sin dolor de cabeza, que es lo que estamos comentando ya ahora, en este momento. Entonces, la clave de esas auras en la fase cefalea, pues ya lo vimos, es el dolor de cabeza. Moderada, severa, unilateral, que es como una pulsación, como una compresión a veces. Se agrava por actividad ya cuando está el dolor de cabeza, el paciente es inhibitorio. Esto márquenlo, subrayenlo, que la inhibición es la marca de la cefalea, ¿verdad? Y otros síntomas que pueden estar asociados. La mediación trigémina vascular, ya lo vimos, es muy importante, me lo paso. Y la despolarización que vimos, ¿verdad? Los pacientes tienen esta hipersensibilidad periférica de las vías sensitivas, sus terminales. Entonces, lo importante es que estas fibras trigeminales que son mínimamente mielinizadas y amialínicas de A delta del tipo C, que son tipo 4, ¿verdad? Provienen de los ganglios trigeminales, ¿verdad? Que inervan todas las estructuras craneales, ¿verdad? Y sus aferentes incluyen la parte cervical superior y las raíces dorsales. Este es un diagrama que hay que verlo porque está muy involucrado en este dolor de cabeza. Esto es algo que ya vimos, ¿verdad? Que es la activación anatómica y su relación con los síntomas en la generación de las migrañas, ¿verdad? Es un punto de controversia. Las proyecciones trigeminales que acabamos de ver, ¿verdad? Ahora, en la fase de cefalea, ¿verdad? Está la propagación y una cosa muy importante, la investigación en animales se ve que la despolarización y esta propagación cortical es debida a la activación de estos nociceptores. Son meningios,
son meningios. Y ahí hay una liberación de ATP, glutamato, potasio, péptido relacionado con el gen de calcitonina y óxido nítrico. No solamente es el CGRP, sino que hay otros mediadores. No es el único. Por eso vemos pacientes que vamos a ver ahora que ya está el erenumab, que no le funciona ni aún el erenumab. Hay otros mediadores que todavía no conocemos. Y esto es bien importante. Hay al menos una disfunción de conectividad de al menos unos 20 centros del hipotálamo al tronco encefálico. Y esto es el responsable del ataque de migraña. Y estos 20 centros van a hacer que no se parezca un paciente con migraña a otro. Yo diría que no hay dos pacientes migrañosos. Yo diría que no he visto dos pacientes migrañosos exactamente iguales, aunque sean familiares. Muy bien. En la fase prodrómica, el 80% de los pacientes lo informan, si uno les pregunta a ellos, y son síntomas neuropsiquiátricos. Esos son después de la cefalea. Cambios de carácter, problemas de concentración, disturbios de sueño, insomnio, hipersomnio. Hipersomnia, vean ustedes, cómo da, después de dolor de cabeza da una apatía. Ustedes, los colegas que tienen cefalea lo pueden decir también. Cambios sensitivos, una cabeza dolorosa, como que hubiera sido atropellada, digo yo. Fonofobia, fotofobia. Y hay una lentitud de la comunicación, una menor comunicación. Síntomas gastrointestinales, náuseas, constipación, vómitos, anorexia, ¿verdad? Dolor abdominal, diarrea. Síntomas sistémicos generales, cansancio, orinadera o retención de fluidos. Edema de miembros inferiores puede haber también. Esto puede durar hasta 48 horas. Si dura más de 48 horas con una hipersomnolencia, pues hay que pensar en otra cosa. Quizás tiene apnea de sueño como causa. Si tiene una fotofobia o fonofobia y tiene muchos días, pensemos que puede ser algo ocular que tiene o que tiene un disturbio del habla que dura más de 48 horas. Cuidado, puede ser un infarto. O sea, esto nos sirve de guía para que podamos reconocer y no pasarnos. La fase interictal, vean, lo he puesto con un texto continuo porque digamos, me pareció importante todo. Esta fase interictal está entre los periodos que el paciente no tiene dolor. Fíjense, los pacientes acusan problemas cognitivos, problemas de sensibilidad en esa fase, dificultad para concentrarse, mareos, sensación de desequilibrio, hipersensibilidad a la luz, al sonido, a los olores, ¿verdad? Son personas irritables. Los pacientes migrañosos son personas irritables. Si hacemos un estudio de resonancia magnética funcional, va a haber conexión y alteración de múltiples regiones cerebrales, y corticales y subcorticales. Entonces vean esto cómo está, vean que esto puede ser susceptible a tratamiento. Para mí, desde mi punto de vista, son pacientes que pueden ser vulnerables y pueden ser tratables desde esta etapa. Ácido valproico, estabilizador del afecto, antidepresivos, puede ser útil el uso de duloxetina en estos pacientes. La duloxetina es un medicamento útil para depresión con dolor. Bien, receptor de CGRP, ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos este receptor. Esto lo vimos también, que el procesamiento de síntesis con sus cadenas, que son las cadenas que se encargan, las cadenas externas que se encargan de aceptar los mediadores de calcitonina. Y es lo que vimos, que la transcripción, ¿verdad? Son 7 exones. El exón 3 es el que más está vinculado con la síntesis del receptor. Son 4, perdón.
el exón 4, y la codificación del receptor. El receptor CGRP se une a la terminal de la neurona y aquí están la señalización de dolor, la sustancia P. Entonces, una vez se une el receptor de CRGP, es el que está encargado de la defensa y advertencia de que hay algo del medio ambiente que está produciendo, injuria, como por ejemplo los alimentos, la exposición al sol, la deshidratación, el desvelo. Es una advertencia del sistema de homeostático que está produciendo esto. Y entonces se va a producir un receptor relacionado con calcitonina. Entonces, este receptor es el que está involucrado en la liberación de estos factores de dolor. Se activan estos receptores también una vez se despolarizan, no solamente sustancia P, sino que hay una este sería una exocitosis ocasionada por CGRP. Pero también se activan estos receptores. Este es el receptor transitorio del potencial de ancrina. Ancrina se llama porque parecen anclas. Son los que están relacionados con neurotransmisión de dolor. Y el potencial transitorio del potencial vaginoide. El vaginoide es un neurotransmisor que se libera con el chile jalapeño. No sé si ustedes han comido chile jalapeño alguna vez, pero esa sensación de quemadura es debida a la activación del receptor de vaginoide, que ahora hay unos medicamentos que vienen en crema, que se aplican en los pacientes con neuropatías para tratar de inhibir el potencial vaginoide. Entonces, estos dos receptores se pueden activar con masaje también. Eso es una cosa más, lo vamos a ver tal vez más adelante. Este es el propio receptor. Este es el receptor de CGRP. Tiene estos dominios, son 7 dominios. Tienen este receptor que es son receptores de voltaje, ¿verdad? En la parte extracelular es donde se une la molécula del CRGP y este es el receptor. La molécula del CRGP se produce a través de los núcleos del trigémino. Y también en los propios receptores de la corteza también hay liberación de CRGP y este es el receptor de CRGP. Tiene estos dominios, ¿verdad? Y estos generan un segundo transmisor una vez activos. Este es el receptor del componente proteínico. Este es el receptor similar al receptor de calcitonina, ¿verdad? Todo esto se activa cuando hay migrañas. Hasta la siguiente. Y son las 8. Y finalmente quiero enseñarles estos nuevos medicamentos. Este es el receptor de CRGP, ¿verdad? Y tenemos, estas son las estrategias de medicamentos. Aquí está la terminal del trigémino. Aquí están la sustancia neurotransmisora del dolor. Este es el receptor CRGP. Este es la molécula de CGRP y este es el receptor de CRGP. Aquí es los sitios donde se puede unir. Se puede unir a través de los enlaces de cadena disulfuro con esta cadena de aminoácidos y va a producir un AMP cíclico, una proteína quinasa y la vasodilatación, que es la que produce la exudación de neurotransmisores. Entonces, tenemos que puede haber una inhibición a través de los triptanos. Los triptanos son activos sobre el receptor de 5-HT1B hasta 1D. Este es el sitio donde funcionan los triptanos. Los bloqueadores de los anticuerpos que bloquean el receptor de CRGP, es otro modo de tratamiento también que tenemos ahora.
También se puede actuar a través de un anticuerpo contra la propia molécula de CRGP, ¿verdad? Que son anticuerpos dirigidos no contra el receptor, sino contra la molécula. Y tenemos el ejemplo del antirreceptor CRGP es el Rimegepan, que es el único antagonista del receptor, perdón, que el Rimegepan, perdón, es el único antagonista de CRGP que es para migraña aguda. Este es el único antagonista del receptor de CRGP que es útil en migraña aguda. Los demás se ocupan como preventivos. Los demás anticuerpos anti-CRGP se ocupan para prevención. Bueno, están estos nuevos medicamentos que se llaman gepantes. Son inhibidores del sitio del receptor de CRGP, no por anticuerpos, sino que es un imitante, es un simulador del receptor y lo inactiva e impide que se una. Entonces, tenemos los medicamentos antirreceptor CRGP, CGRP, anti-CGRP tenemos al epinesumab, que es el nombre comercial del Vyepti, el fremanezumab, que es el Agovi, el calganesumab, que es el Engality, que es el único que se ocupa cada 3 meses. Estos se ocupan mensualmente. Se pueden usar mensualmente. Son antirreceptor CGRP. O sea, serían de este grupo que está aquí. Son inhibidores propiamente de la anti-CGRP contra la propia molécula. Están los que son antirreceptores de CRGP, que sería este grupo que está aquí, donde tenemos al Erenumab, que aquí lo tenemos con el nombre de Pasurta. Viene de 70 miligramos y va de 70 miligramos hasta 140 miligramos mensuales. Solo que no tenemos la presentación de 140. Solo tenemos la presentación de 70. Y están los antagonistas del receptor CGRP, que es el apogepan. Estos se llaman, por esta terminación se llaman gepantes. Es este grupo que está aquí. El rimegepan, que es un antagonista receptor de CGRP, que es para migraña aguda. El atogepan, ¿verdad? Es por vía oral, un preventivo. Está el ubrogepan, que es el Ubrelvy, que no está disponible aquí. Ni este tampoco lo tenemos disponible, es Nurtec. Es oro dispersable. Es un antagonista del receptor del CGRP. Ahora tenemos unos nuevos que son los inhibidores del péptido pituitario de N-ciclasa. Son un nuevo grupo que todavía no está disponible en forma comercial, pero vienen dentro de poco. La pituitaria también, o sea, la hipófisis. El polipéptido activador de la N-ciclasa también participa en migrañas. Y se llama PACAP38. Hay ya un anticuerpo contra este receptor que tiene este nombre de patente, el ALD1910. Y están los antirreceptores del PACAP. Tiene este número de patente de AMG, ha de ser es una casa que se encarga de estas moléculas. Ahorita se me escapa, pero tiene este nombre. Angien, creo que se llama la casa comercial. Está en fase 2 en este momento. Es un bloqueador del receptor de PACAP. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Bueno, los triptanos, ¿verdad?
Otra forma de decirlo, anticuerpo monoclonal es un anticuerpo antirreceptor del GSR-GP, es contra el receptor. Y los gepantes son inhibidores que bloquean el receptor de CGRP, apogepan, que es el Avives de Allergan, el rimegepan, que es el Nurtec o DT, el ubrogrepan, que es el Ubrelvy, de los cuales acuérdense que es el rimegepan, es el único que se ocupa para migraña aguda, al momento de estos medicamentos gepantes. El atogepan y el ubrogrepan son preventivos. De los anticuerpos monoclonales, bloqueadores de la molécula de CGRP, tenemos el epinesumab, que es el Vyepti, el fremanezumab, el Ajovi, el calganesumab, que es Emgality, que le dijimos que cada 3 meses. Y los triptanos que simulan un bloqueo contra los receptores 5-HT, 1D, 1B, 1D y 1F. Tenemos al almotriptán, que es el Laxer, ese no lo tenemos. El L-triptán sí lo tenemos, que es el Relert, no lleva ahora, se me fue de más. El frobatriptán sí lo tenemos, que es el Froba o menatriptán de Menarini, ese está disponible en el país. El naratriptán, que es Amerge, no lo tenemos. El risatriptán sí lo tenemos, que es el Maxal. El sumatriptán no lo tenemos solo. Antes lo teníamos, pero no lo tenemos ya. Se llamaba Imitrex, se había por vía subcutánea, en tableta y por vía nasal. Ahora viene una presentación combinado con naproxeno de 500. Viene de 85 miligramos y aquí se llama Tolestán y lo sacaba, bueno, ahora lo saca una casa que se llama Megalabs. Era de Roemer, pero lo acaba de comprar Megalabs. El solmitriptán lo teníamos, ya no lo tenemos, es el Somin. Y los ditanes, que es el lasmiditan, que es el Red Bull. Este es para migraña aguda, se puede ocupar como migraña aguda. Es un estimulante del 5-HT1F receptor. El lasmiditan no es tan efectivo. Tengo algunos pacientes que están en Estados Unidos que lo usan, pero me comentan que tengo 2 pacientes que me comentan que lo están usando, pero no es tan efectivo como los triptanes, por lo menos en esos 2 pacientes. Muy bien, vamos a terminar aquí. Y creo que después de esta diapositiva venía un pequeño resumen. Quiero ver cómo están, amigos. 8:13. Contesten esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes patologías intracraneales se puede detectar con resonancia magnética, pero a menudo es difícil de detectar en tomografía computarizada? La alteración de la presión arterial, enfermedad de los senos durales, o la hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál de estas es la que se detecta mejor por resonancia magnética, pero no se puede detectar muy bien por TAC? Por favor, pongan ahí, lo voy a... me encuentro en una conferencia, un momento, ya le voy a contestar. Alteración intracraneal, pero ¿cómo le contestamos? Vaya, contesten, Ahí digan. sería la 1. No, escríbanlo ahí, por favor, escríbanlo. No, póngame, la respuesta que yo creo en la 1 es tal. 1A, 1B, 1C o 1D. 1A. No digan, por favor, solo escríbanlo ahí, pónganlo en el chat. Número 2, ¿cuál de las siguientes afecciones es la causa más común de cefalea de trueno? O la cefalea thunderclap. Es la trombosis la trombosis de los senos corticales, que son el seno sagital superior, seno transverso, seno recto. ¿Cuál? ¿O es la disección de la arteria vertebral proximal? ¿O es el síndrome
de vasoconstricción cerebral reversible que dijimos que se llama RCVS, o es la trombosis del seno venoso. Es 2A, 2B, 2C o 2D. Número 3. Pongan ahí en la 2, ¿cuál creen ustedes? Número 3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de resonancia magnética tiene más probabilidades de estar asociado con hipotensión intracraneal espontánea, causada por pérdida de líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál es la causa? Los hallazgos de resonancia. ¿Cuáles los hallazgos de resonancia que hemos hablado tiene más posibilidades de estar asociado con hipotensión? El aumento del diámetro de la cisterna prepontina, el aumento del diámetro de la cisterna supracelular, la distancia reducida entre los cuerpos mamilares y el borde superior de la protuberancia, o la altura reducida de la glándula de la hipófisis. Es más difícil. Pongan ahí la que ustedes crean. Número 4. ¿Cuál de las siguientes causas secundarias de cefalea se caracterizan en las imágenes por una ciaturca parcial o totalmente vacía? Aplanamiento de la esclerótica posterior de los ojos, que son unos ojos que su cara posterior está aplanada. Es un aplanamiento de la parte posterior de los ojos. Expansión o agrandamiento del foramen oval. Estenosis del seno transverso. Hematoma epidural, hipertensión intracraneal, hipotensión intracraneal, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. ¿Cuál de estas creen ustedes? Entonces van poniendo número 4, creo que es la A, la B, la C o la D. Pongan ahí 4 punto A, B o C. Solo puede ser una nada más. La número 5, la presentación de la cefalea secundaria con una causa vascular se parece típicamente a cuál de los siguientes tipos de cefaleas primarias, que les dije que el 80% de los pacientes con esta forma lo confunden con otra forma secundaria. ¿Cuál es? La migraña, el dolor de cabeza occipital, el dolor de cabeza con sinusitis, dolor de cabeza de tipo cefalea tensional. ¿Cuál de esa es la que más se confunde con cefalea secundaria? Es una característica de las cefaleas primarias, fíjense, pero lo confunden con esa forma de cefalea. Muy bien, tenemos que terminar acá. Les agradezco mucho, nos hemos pasado varios minutos, casi 20. Hasta luego, amigos, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. El próximo sábado no habrá reunión porque es el Congreso Congreso Nacional de Neurología, de la cual yo tengo que estar participando, así que no habrá clase. La siguiente clase será dentro de 15 días. Así que hasta luego, amigos. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.